¿Realmente el trading es una estafa? Quédate en este vídeo para responder a esa pregunta y profundizar sobre una industria donde muchas veces hay mucha toxicidad. Si te gusta mi canal, dale a suscribir y también a la campanita. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! ¿Realmente el trading es una estafa? A ver, la industria del trading está compuesta por muchos actores y, como es lógico, pues hay actores que tienen una ética profesional e intentan hacer las cosas bien y otros pues que no lo hacen tan bien, que buscan atajos, etc. Lo que vamos a ver en este vídeo es en qué cosas tenéis que evitar caer. Vamos a ver tanto por parte de los brokers como por parte de las academias y de otros actores de este sector cómo no caer en engaños o cosas que no son del todo ciertas. Entonces, supongo que os habéis dado cuenta, aunque seáis principiantes, que es un sector donde hay bastante toxicidad, donde unos se machacan a los otros y con muchas envidias. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el mundo de las academias. Las academias, los cursos de trading, tenéis que pensar que funcionan de una manera un tanto peculiar. Hay lo que es las formaciones gratuitas y lo que es las formaciones de pago. Entonces, por algunos sectores se dice como que las formaciones pagadas son una maldición, que en este sector debería ser todo gratis, que si es alguien que ya gana tanto dinero y todo eso es totalmente falso. O sea, en cualquier sector del mundo, las formaciones más avanzadas, más élite, pues tienen un coste. El invertir en uno mismo es aprender, ¿no? Entonces, la formación tiene un precio. Lógicamente, tú puedes crear en esta industria una academia y hacerlo todo gratis. Eso es posible, pero eso no significa que no sea un negocio rentable. Ahí está otro de los temas que no se acaban de entender. O sea, yo no tengo los ingresos por los que me compran el curso. Yo tengo muchos más ingresos en otras cosas que en la venta propiamente de cursos. Por lo tanto, si dejo de vender formación, pues seguiré generando mucho dinero. Entonces, los que ya tienen cierto tamaño en redes sociales, son webs que realmente tienen mucho tráfico, no necesitan vender nada porque tienen mucho dinero y hacen mucho negocio con esto. Por otro lado, está el tema de tanto si quieres pagar como si lo quieres hacer gratis, ¿a quién escoger? ¿Qué mentor es el mejor para aprender trading? Eso es muy importante para todo principiante. A mí personalmente, en su día, si me hubieran dicho, con lo único que puedes confiar es con que te muestren una cuenta auditada o te dejen entrar a través de un Skype, de un Zoom, a el ordenador de dicho trader y te muestre pues los resultados que tiene en su plataforma, ya sea en el MetaTrader 4 o la plataforma que utilice, y que esos resultados pues se actualice el historial y realmente se vea cómo funciona. Entonces, la industria profesional del trading no funciona diciendo, mira, quiero buscar inversión o quiero trabajar en un fondo de inversión y lo que voy a hacer es enseñar pues cómo opero en vivo. No, ellos no quieren verte en directo en YouTube ni quieren ver cómo operas en vivo. La única manera de conseguir inversión es auditar la cuenta. ¿Por qué? Porque en vivo, ¿qué verán? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Un mes? Eso no tiene ningún peso en el mundo del trading. Lo único que realmente importa es tener una cuenta que tenga por lo menos 6 meses, idealmente más, un año, y que en esa cuenta pues muestres tu cuenta auditada. Ahí se ve el beneficio medio, se ve el drawdown máximo y se ve el tipo de curva de beneficios que tienes. Entonces, esa es la única manera de demostrar que alguien es consistente. Por
parte mía, si en su día, cuando estaba en mis inicios, a mí alguien me hubiera dicho eso, me hubiera ahorrado muchos miles de dólares en comprar cursos a gente que vive de vender cursos. Entonces, uno de los grandes problemas en la industria de las academias y los cursos es que más del 90% a priori no ganan con el trading. Justamente han invertido, han estudiado mucho y como ven que el trading propiamente no les da un rendimiento, pues se acaban decantando por la opción de buscar otras fuentes de ingresos como la formación. Entonces, no es lo mismo ir a una universidad a estudiar física, donde tus profesores estarán titulados, tendrán sus certificados, sus títulos, sus másters y será gente muy preparada, que en la industria del trading tú estás confiando pues en una página web con unas redes sociales de alguien que te cae bien y por muy bien que te caiga, puede ser que realmente simplemente vaya un poquito por delante de ti y que él nunca haya conseguido ganarle al mercado. Ganarle al mercado no es ganar una semana, ni ganar un mes, ni ganar 3 meses, es ganar de forma consistente a largo plazo, a muchos años de consistencia, años vista, donde todos los meses se va sacando pues una rentabilidad. Eso no significa que algún mes pueda ser malo, pero las estadísticas a largo plazo den una rentabilidad y una consistencia. Entonces, en Código Trading, que somos una academia de trading, tenemos las cuentas auditadas, tanto mis cuentas como cuentas de alumnos, porque otro tema importante es si una vez me he asegurado que mi mentor tiene una consistencia y es capaz de ganar en el trading, de tener una curva de crecimiento, ¿esta persona sabe transmitirlo? Porque puede ser que un profesor no sea transmitir eso. Pues ahí es muy importante ver alumnos que también consigan sus resultados. Entonces en Código Trading, que te dejo en pantalla los que son las cuentas con auditaje, con resultados tanto míos como de alumnos, enseñamos el método cuantitativo. Por eso es transmitible, por eso mis resultados pueden ser los resultados tuyos, porque el método cuantitativo se basa en el estudio matemático, estadístico, o sea, científico, de una estrategia en el pasado, pero no en el pasado el último mes, en el pasado por 10, 20 años. O sea, miles y miles de eventos para atrás, y es la única metodología en el trading que es científica. La mayoría de las otras metodologías se basan más en la fe, en tener fe en que el análisis funciona, cosa que yo cuando la he testeado, el análisis por sí solo no funciona. Lo que hay es algunos comportamientos del precio que son muy pocos, que sí que tienen una ventaja probabilística en el largo plazo. Entonces, en el mundo de las academias es importante que os aseguréis bien que la persona que os va a enseñar realmente sea un trader que tenga capacidad de tirar una cuenta para arriba. Y eso no significa el que vende más libros, no significa el que hace más años que está en la industria, no significa el que emite más en directo operando en vivo. Todo eso está muy bien, pero la prueba única y definitiva, porque es que el mundo profesional es de la forma que funciona. O sea, nadie da dinero a un trader sin ver una cuenta auditada. Pues a la hora de elegir una formación, alguien tendría que basarse en lo mismo. Y tampoco confiéis en los que os dicen, es que yo lo hago todo gratis, yo no vendo nada. Pues yo te digo, eso no es así. O sea, yo tengo más ingresos por fuentes de ingresos extras que por lo que es la propia formación. Otra cosa que las academias también tienen es que algunas prometen resultados imposibles. Te dicen, vas a conseguir un 90% de acierto con la estrategia no sé qué, o vas a conseguir duplicar la cuenta en 3 meses, o incluso cosas más absurdas de con solo 100 euros consigue 1000 euros en 15 días y cosas que son absolutamente falsas. Y esas cosas van ligadas también a lo que os quería comentar ahora, que es los brokers, el otro de los actores en este sector que también en algunos casos hacen publicidades bastante engañosas.
El tema de los brokers, al igual que algunas academias, es el prometer dinero fácil, rápido, que vas a conseguir resultados de forma de la noche a la mañana, que con muy poco capital vas a conseguir aumentar muchísimo la cuenta, cosas que en definitiva son no imposibles, pero estás asumiendo un riesgo de quiebre de la cuenta que es demasiado grande. Entonces, si te tomas esto como un negocio, lo importante no es hacer crecer el doble la cuenta en un mes, es ¿de qué me sirve a mí crecer la cuenta el doble en un mes si de aquí 3 meses la habré quebrado? O sea, ¿de qué me sirve crecer tanto si después voy a retroceder? Por lo tanto, es muy importante saber que en este negocio no hay atajos, no se hace uno rico de la noche a la mañana, ni se va a ganar la vida uno en 2 días. Esto es un negocio que requiere de mucho tiempo, mucho sacrificio. Entonces, si tú lo que quieres es realmente ir en serio en esto, elige bien una formación. Entonces, de contenido gratuito de calidad hay poco. De contenido de pago de calidad también hay poco, pero ya os he dicho herramientas tanto para filtrar bien todo lo que podáis encontrar de contenido gratuito como de contenido de pago. Entonces, cosas para filtrar no solo es el tema de la cuenta auditada, hay otros puntos, como el hecho de que te prometan cosas imposibles, que te digan que con poco capital vas a ganar mucho, que te digan que tienes un porcentaje de acierto de unas señales, una estrategia que te da unos resultados pues increíbles. Todo eso desconfía, porque al final en esta industria hay mucha toxicidad y muchos de los actores tienen una ética que deja bastante que desear. Si realmente te apasiona este mundo, lo primero que te diría es que empieces sin invertir nada. No inviertas ni en formación ni en ninguna plataforma. Empieza estudiando gratis, contenido gratuito. Por ejemplo, en Código Trading tenemos la formación Código A, que te dejo aquí en pantalla, y en esa formación puedes aprender de forma gratuita los cimientos del trading. Y poco a poco ver si realmente te gusta, porque este no es un negocio fácil. Si has venido aquí solo para hacerte pues rico de la noche a la mañana, olvídalo, porque esto no va así. Tienes que trabajar muy duro, ser muy constante y tener un buen mentor para realmente conseguir tener una consistencia en el mundo de las inversiones y el trading. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y también dale a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Y también visita códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.